Hoy día lo que voy a tratar de hacer en estos minutos es presentarles un poco del trabajo que he venido haciendo los últimos 5 años alrededor de estas plantas, las vainillas. Entonces, la charla básicamente abarca dos grandes cosas, ¿no? Que es un poco de la historia del uso de estas plantas, un poco del registro histórico que hay del género vanilla en el país. Y también la gran segunda parte, mencionarles cuáles son las especies, cuál es la diversidad que tenemos de estas orquídeas en el Perú. Entonces, a mí me encanta mucho empezar con esto porque creo que Perú se asocia a muchas cosas, ¿no? Una de ellas es, estoy casi seguro, que es este monumento enorme que tenemos aquí en la pantalla, que es el Santuario Histórico de Machu Picchu. Y cuando uno piensa en Perú, probablemente piensa en eso, o de seguro también pensamos en los Andes, ¿no? En estos animales tan hermosos que habitan en estos lugares, o quizá en la gastronomía peruana, como por ejemplo el ceviche y muchos otros platos muy conocidos en todo el mundo. O esto lo puse sobre todo para la audiencia mexicana, ¿no? De seguro recuerdan nuestra participación en el Mundial de México 70. Bueno, yo no soy fan de fútbol, pero me han contado por ahí que hicimos una buena labor en esa época. Pero también estoy bastante seguro que muy pocos asocian la palabra vainilla con el Perú, ¿no? Y esto es porque quizá no han habido muchos trabajos alrededor de estas plantas, o quizá el registro no ha estado publicado, etcétera, ¿no? Bastantes razones. Pero bueno, ya iniciando con la primera parte de la historia o los registros históricos de estas plantas en el país, lo cierto es que sí, tenemos registros que datan desde el siglo XVII, ¿no? Con este primer reporte en el año 1620 realizado por el profesor Fortunato Herrera, que es esta persona que tienen aquí en la esquina superior izquierda. Él era un botánico cusqueño de la zona sureste del país, y él hizo bastantes trabajos en la flora de esa región, sobre todo andina, y entre todos los trabajos que publicó tienen este libro, el cual tituló El mundo vegetal de los antiguos peruanos, donde trata de recopilar cuáles son los usos de las plantas, sobre todo andinas, que se tiene del país, ¿no? Y revisando este libro, ¿no? Él cuenta que incluye un registro del año 1620 de un tal Cristóbal de Saavedra, que la verdad yo todavía no he podido conseguir exactamente quién es, pero tiene algo que ver con los militares virreinales de esa época, ¿no? Y también era, al parecer, cronista, o le gustaba anotar las costumbres de las personas en esa época, y resulta que él registró el uso de estas plantas en esa época, ¿no? Y literalmente menciona en sus textos que tenemos aquí, menciona esto que tenemos aquí en la parte inferior de negrita, que dice: de las cosas aromáticas, lo que hemos visto es unas vainillas que dan unos árboles que cuando están de sazón son negras y muy olorosas, y puestas entre la ropa queda por mucho tiempo olorosa como de almizcle, ¿no? Entonces, ese creo hasta la fecha es el registro más antiguo que se tiene del uso de estas plantas en la zona andina de Perú, ¿no? Del año 1620. Después tenemos otro registro que ya viene del siglo XVIII, con las expediciones que se hicieron en esa época, sobre todo esta de Ruiz y Pavón, ¿no? Que vinieron enviados por la corona española a estos territorios, ¿no? De Perú, perdón, Ecuador y también Chile, a colectar plantas, sobre todo en búsqueda de algunas que puedan ser de utilidad medicinal, ¿no? Para la corona española. Y entre tantas cosas, ellos colectaron un montón de orquídeas, ¿no? Es gracias a ellos que conocemos géneros como, por ejemplo, Maxilaria, Sobralia, Anguloa y otros más. Y entre todas estas plantas que colectaron, también colectaron vainillas, ¿no? Y aquí tenemos dos ilustraciones de las tres que se conocen que fueron realizadas en esa época, ¿no? Ustedes entenderán que en 1790 y tantos no había celulares para tomar fotos, entonces lo que hacían las personas que iban al campo a colectar plantas, los botánicos de esa época, era siempre ir acompañados de un ilustrador. Entonces esta persona se encargaba de dibujar las plantas que los botánicos colectaban, y aquí tenemos como resultado de estas colectas dos ilustraciones de dos vainillas que después fueron descritas como Vanilla ruisiana y Vanilla amata, ¿no? Ruisiana en honor a Ruiz, y amata por esta notoria punta que tiene la hoja de esta planta, ¿no?
Muy bien, entonces ese es otro registro, ¿no?, que tenemos de finales del siglo XVIII. Luego otro más es este que tenemos por aquí, en este cuadro que se llama el cuadro de Historia Natural, Civil y Geográfica del Reino del Perú, ¿no?, en la época virreinal del país, con dominancia todavía española. Y resulta que en esa época había muchas personas interesadas en plasmar la diversidad y costumbres del Perú virreinal de esa época, ¿no? Y es así que en el año 1799 José Ignacio Lecuanda manda a hacer este cuadro, ¿no?, donde trata justamente eso, de plasmar las costumbres, sobre todo de Lima, ¿no?, en esa época, que era como que la capital, el centro, que lo es hasta ahora también, pero también ilustra de una manera muy interesante la flora y fauna que se conocía en esa época de este país. Y podemos ver que el margen de todo este cuadro está lleno de ilustraciones de aves, ¿no? Podemos ver ahí un montón de aves. Ustedes pueden buscar este cuadro en internet y lo van a ver a pantalla completa y van a poder explorar todo. También tenemos algunas costumbres de diferentes personas, ¿no?, diferentes personajes. También tiene un poco de texto bastante breve tratando de describir cada imagen. Pero en el centro, gran parte del cuadro está ocupado por animales y plantas, ¿no? Entonces yo por casualidad me topé con este cuadro y viendo ahí los dibujos y los textos, noté aquí, como pueden ver ahí en el círculo rojito, que hay una referencia a una vainilla, ¿no? Entonces si nos acercamos podemos ver esto así bastante grande y vemos que aquí abajo, perdón, aquí abajo menciona claramente que este árbol se trata de una vainilla, es más, lo podemos leer, nos dice vainilla, este arbusto se da en muchos lugares de montaña, cuyo fruto se mezcla con el cacao para dar un sabor más agradable, ¿no? Entonces, es interesante notar que aquí la vainilla la ilustran más como un arbusto, ¿no? No parece tanto una vainilla, ¿no? Pero lo que confirma eso es justamente el texto que está aquí abajo, ¿no? Muy bien, entonces ese es otro registro muy interesante. Otro que viene de la mano de este personaje, ¿no?, que lo titulan como el gran descubridor de América, que es Alexander von Humboldt, ¿no?, que en los años 1800, 1805, entre todos los países que visitó, ¿no?, también visitó el Perú y registró su visita en unos diarios, y en sus diarios menciona que en la parte de Jaén, que es una zona al norte de Perú, algo cerca de la frontera con Ecuador, en la zona de Jaén, registró que los indígenas, ¿no?, de esos lugares comercializaban o usaban las vainas de vainilla en esa época, ¿no? Esto es de 1800, inicios de 1800, en el siglo XIX. Luego, otro de los registros que tenemos del uso de estas plantas en el país viene de otro naturalista, ¿no?, explorador italiano que vino al Perú hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en 1855, este personaje, entre todas las expediciones que hizo en el país, anotó también en sus diarios, ¿no?, una referencia a una vainilla, esta vez de la zona que conocemos como Selva Central, eh, pasando los Andes centrales del Perú. Y ahí menciona que menciona literalmente, principalmente la vainilla aromática que trepa sobre la mayor parte de los árboles y da frutos muy aromáticos, ¿no? Entonces, es interesante notar que, igual que Antonio Raimondi, también hay otros registros que vienen de esa zona, hablando justamente de la presencia de vainillas que son aromáticas, ¿no? Entonces, ese es otro registro que tenemos por ahí. Y ya después del siglo, entrando al siglo XIX, siglo XX, ya tenemos trabajos que son un poquito más, no tanto anecdóticos, sino más bien un poco más ya tirado a la taxonomía, ¿no?, sistemática de estas plantas en el país. La primera referencia en esta época es de Rolf en 1896, que hizo un tratado de todas las vainillas del mundo, ¿no? Y ahí incluyó las dos que se registraban en la época para Perú, que si recuerdan son estas que colectaron Ruiz y Pavón en el siglo XVIII, vainilla mata, vainilla ruisiana. Luego tenemos aquí en número 2 otro personaje alemán, Augusto Weberbauer, que es muy importante en la botánica peruana, ¿no? Él hizo muchísimos trabajos en la zona andina del país, hizo incluso un mapa de la vegetación del Perú, algo muy pionero en esa época, y él registró también una vainilla en la zona denominada Chanchamayo, que es también muy cerca a la vainilla que observó este anterior personaje que se llamaba Antonio Raimondi, y luego fue descrita en honor a él con el nombre vainilla weberbaueriana, ¿no? Y también es interesante mencionar que
Él tiene una obra muy importante para la flora andina, peruana, y en ese libro, además de registrar esta especie, ¿no? Vanilla beberbaueriana, también registra otra en la zona sur del país, en un lugar que se denomina Ayacucho, ¿no? En un departamento peruano, pero no, me parece que no llegó a colectar la planta, no se conoce más de ese registro. Después de eso tenemos los trabajos de Rudolf Schlecher en 1921. Él era un botánico, si no me equivoco, también alemán. Hizo enormes trabajos alrededor de las orquídeas en el mundo en general y publicó diferentes libros de orquídeas para diferentes países sudamericanos, entre ellos Perú, y ahí incluyó en su listado 3 vainillas, que eran las que se conocían hasta esa época, ¿no? Vainilla mata de ruisiana colectadas por Ruiz y Pavonas en el siglo XVIII, y añadió Vanilla beberbaueriana, recién descrita en los años 1906. Y finalmente, ya para terminar esta parte, tenemos a Charles Schemfur, que hizo un tratado actualizado del de Schlecher de las orquídeas del Perú, y ahí incluyó las 3 que ya se conocían, ¿no? Pero también de Yapa, como decimos aquí, añadió a Vanilla odorata y Vanilla pompona, ¿no? Dando un total de 5 especies de vainillas para esa época, ¿no? 1958. Ya entrando los 2000, recientemente, hace no tanto, ¿no? Este personaje que está ahí con la flechita roja, que se llama John Janovic, ¿no? Un estadounidense que se internó en los bosques peruanos, especialmente en la zona sur del país, que se denomina Madre de Dios, en la frontera con Bolivia. Y él en esa zona hizo bastantes estudios por mucho tiempo, ¿no? Me parece que estuvo casi una década ahí trabajando, colectando plantas alrededor de la cuenca del río que le da nombre al departamento, el río Madre de Dios, en estos tipos de ecosistemas que pueden ver ahí, ¿no? Pantanosos, humedales amazónicos, que aquí en el Perú denominamos aguajales por la dominancia de esta palmera que ven ahí atrás, que justamente se llama aguaje, ¿no? Cuyo nombre científico es Mauricia flexuosa, ¿no? Creo que en Colombia y en otros países tienen otros nombres para la misma especie. Aquí la conocemos como aguaje. Y él invirtió bastante tiempo en estos lugares y entre todas las plantas que registró también vainillas, ¿no? Aquí hay otra imagen de esos ecosistemas, ¿no? Se imaginarán trabajar aquí, es muy bonito, es muy bonito, pero bastante tedioso también por la lluvia, todos los insectos y todo lo demás. Pero resulta que trabajando en estos ambientes, él encontró 6 especies de vainilla, ¿no? Que son las que tenemos aquí en esta publicación que hizo. Y registró algunas cuantas vainillas que no se habían encontrado antes para el Perú, ¿no? Como es el caso de, en ese entonces la llamó, en el caso de la letra A, vainilla yanensis, para la letra B, vanilla ribeiroi, la letra E, vanilla bicolor, y la letra D, vanilla cristagali, ¿no? Esos fueron los nombres que él incluyó, que son vainillas que no se conocían hasta antes de su trabajo. Y bueno, justamente aquí, los años 2015, es que entro yo en esta historia, ¿no? Gracias a un proyecto que logramos ganar por parte de un programa que tiene el Estado peruano para fomentar la ciencia básica y aplicada, ¿no? Entonces nosotros aplicamos a un fondo, logramos ganar, y el 2015 empezamos este proyecto que tenía como fin 2 grandes objetivos, ¿no? El primero, documentar la diversidad morfológica de estas plantas en el Perú, de género Vanilla, pero también por otro lado tratar de explorar un poco la diversidad genética de ellas, ¿no? Entonces lo que voy a presentarles ahora es básicamente lo del primer objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos encontrado en relación a la diversidad taxonómica o cuántas especies hay del género para el país según nosotros, ¿no? Pero bueno, antes de mostrarles más imágenes y no tanto texto, me gustaría mostrarles algunos pequeños análisis que realizamos con los resultados que tuvimos, ¿no? Empezando por cuántas especies logramos encontrar del género Vanilla en el país, ¿no? Resulta que, según nuestros resultados, hasta el momento tenemos registradas 17 especies, ¿no? Lo cual no nos pone tan lejos de otros países, ¿no? Siendo Brasil, que tiene algo de 36 especies de vainilla, me parece que Colombia tiene algo de 15, y México me parece que está por ahí también, ¿no? 15, 17 me parece.
Entonces, el Perú está como que por ahí peleándola también, ¿no? Tiene 17 especies y como podemos ver a la derecha, donde tenemos el listado completo de todas las 17 especies, y más a la derecha, con estas siglas, denominando cada uno de los departamentos del Perú, ¿no? Podemos ver que hay claramente algunas especies que tienen una distribución restringida, ¿no? Solamente ocurren en algunos lugares, mientras que hay otras que son todo lo contrario, ¿no? Ocurren prácticamente en todo el país. Y ese es el caso de esta especie, ¿no? Que se llama vainilla odorata. En un momento les muestro algunas imágenes, o seguro, estoy casi seguro que ustedes también la conocen, ¿no? Y que se encuentra desde las zonas norte en el Perú, desde este departamento que les comentaba antes, que se llama Cajamarca, ¿no? Cerca de la frontera con Ecuador, hasta muy al sur, en la zona colindante con Bolivia, que se denomina Madre de Dios, ¿no? Lo mismo con esta otra especie que se llama vainilla palmarum. Ambas son de las que tienen la mayor amplitud en su diversidad, ¿no? Muy bien, otra cosa interesante que me gustaría compartir con ustedes es cómo es que se distribuyen estas especies en el país, ¿no? Y lo cierto es de que la mayoría tiene un patrón y es este de tener una distribución por debajo de los 800 metros de altitud, ¿no? La mayoría de especies, muchas de ellas se distribuyen por debajo de esa altitud. Y eso es lo que vemos aquí en esta figura que tenemos a la derecha, ¿no? Aquí tenemos las especies y más aquí abajo la altitud, y podemos ver que gran parte de ellas está por debajo de los 800 y sobre todo asociadas a estos ecosistemas que les comentaba, que se denominan aquí en el Perú aguajales, ¿no? Que son humedales amazónicos en la llanura amazónica que se inundan en determinada época del año, y generalmente estas vainillas están asociadas a esas palmeras que viven ahí, ¿no? Mauricia flexuosa. Pero hay algunas otras especies que pueden ver ahí a la derecha de esta línea roja que coloqué, que suben por esa altitud, ¿no? Incluso pueden llegar a los 1000 metros de altitud, y incluso hay una especie bastante extraña que la vemos aquí en el círculo rojo, que puede llegar a los 1700, por encima de los 1700 metros de altitud, ¿no? Entonces, hay esa dicotomía en la distribución de estas plantas, ¿no? Algunas que prefieren zonas muy bajas, amazónicas, asociadas a palmeras, y por otro lado están las otras, que son la minoría, pero que prefieren más bien bosques quizá un poco más, casi de pie de montaña, ¿no? Como es esta que tenemos aquí, que puede incluso llegar por encima de los 1700 metros de altitud. Muy bien, antes de pasar ya a las imágenes y no aburrirlos tanto con texto, me gustaría también mostrarles estos patrones que tenemos de floración de las plantas. Entonces, algo que tratamos de hacer es plasmar en un gráfico muy sencillo y ver cuáles son estos patrones en las especies, al menos de manera silvestre, ¿no? Estos son datos solamente recabados de material de herbario, ¿no? Observaciones en campo y no en cultivo, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que la mayoría de especies, al menos 7 de las 17, florean sobre todo en el mes de diciembre, ¿no? Tiene un pico de floración aquí en el mes de diciembre, mientras otro gran grupo de vainillas tiene otra floración en el mes de junio, ¿no? Y esto como que coincide un poco con la época seca y lluviosa que tenemos en la Amazonía peruana, ¿no? Cuando llegan los meses de diciembre hasta marzo, la lluvia, la precipitación es mayor, y luego después de esos meses baja y luego vuelve a regresar en los meses de junio y julio, ¿no? Entonces, más o menos estos picos coinciden con estos factores ambientales que vemos en la naturaleza, ¿no? En los bosques peruanos. Muy bien, y aquí está el listado de las 17 especies peruanas, ¿no? Tenemos para todos los gustos, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes. Esta es vainilla mexicana, ¿no? De hecho, es la especie tipo del género vanilla, ¿no? Y se caracteriza muy fácilmente, ¿no? Porque pertenece a un grupo de vainillas que se llaman primitivas, porque carecen de ciertas características, como por ejemplo tener algo que se llama callo penisilado en la zona media del labelo, y más allá de eso, si ustedes ven flores de vainillas con sépalos y pétalos verdes y un labelo blanco, y además al examinar las hojas se dan cuenta que son hojas muy delgaditas, eso es muy probable que pertenezca a este grupo, ¿no? Dentro de ellas, vainilla mexicana.
Esta es otra especie, ¿no?, que logramos publicar hace pocos meses, ¿no?, una especie nueva que publicamos para el Perú, que como pueden ver por su morfología, por sus colores, también pertenece a este grupo, ¿no?, asociado a vainilla mexicana, solo que las flores son más pequeñas que ella. Y otra característica es que, como pueden ver, la punta del labelo como que se dobla para arriba, ¿no?, algo que no se ve en vainilla mexicana y en otras especies de este grupo. Este es Moisés Rodenas, en realidad es junto a mí el descubridor de esta planta, es la persona que se abocó a revisar la planta. Como una anécdota, podría contarles de que nosotros encontramos esta planta, esta es la que vive por encima de los 1700 metros de altitud, que hasta donde sabemos es el rango más alto del que se tiene registro de una vainilla, y la encontramos sin flores. Entonces, la encontramos de hecho simplemente con hojas, y Moisés, que es la persona que ven ahí, es el que se encargó de ir al bosque, ir al lugar donde encontramos la planta cada semana, revisando si ya tiene flores o no, y así estuvo el pobre Moisés por un año, hasta que por fin encontramos, un poco más de un año, hasta que por fin encontramos la planta con flor, y es la que tenemos aquí en la ilustración de la derecha, ¿no? Vanilla armoricensis, en honor a la hacienda que tiene Moisés y donde entre otras cosas protege diferentes plantas y animales, y también esta vainilla. Luego tenemos a vainilla metónica, que como pueden ver, ¿no?, también pétalos, sépalos verdes, labelo blanco, pertenece a este grupo que se llaman también vainillas con hojas membranáceas, justamente porque sus hojas son muy delgaditas a comparación de otras, como por ejemplo planifolia, ¿no? Entonces, esta es vainilla metónica, se diferencia de las otras, sobre todo por su labelo, sobre, sobre todo por la punta del labelo, que tiene como dos lóbulos anchos ahí, y también el callo que tiene ahí en el centro es mucho más rugoso que de las otras especies, ¿no? Esta es otra también que pertenece a ese grupo, que también la publiqué hace no mucho. Se llama Vanilla Janesha, también pertenece a este grupo de vainillas primitivas. Pueden ver los sépalos y los pétalos verdes, contorneados, ondulados, y el labelo también en la zona central de color blanco, ¿no? Muy bien, entonces todas esas se encuentran en el país. La mayoría de ellas se encuentran en zonas bajas, ¿no?, por encima de los 800 metros, y pertenecen a un grupo de vainillas primitivas. Luego tenemos esta de acá, que es vainilla bicolor. Esta sí tiene una distribución bastante amplia en Sudamérica, ¿no? Y lo interesante es que los árboles que prefiere, o las plantas que prefiere para vivir, casi siempre son palmeras, ¿no? Entonces hay algunas vainillas que pueden ser no tan específicas con sus árboles hospederos, pero hay algunas que son muy específicas, y ese es el caso de vainilla bicolor, ¿no?, que en el país, en el Perú, se encuentra sobre todo asociado a los aguajes, ¿no?, que son estas palmeras que pueden ver a la izquierda, Mauricia flexosa. Y tiene unas flores bastante frágiles, ¿no? Se suelen romper fácilmente, y tienen esta coloración muy interesante, ¿no?, de color amarillento, rojizo, con un labelo que parece casi la punta de una corneta, ¿no? Esta es otra muy emparentada a la anterior, se llama vainilla palmarum, también está ampliamente distribuida en Sudamérica, y como su epíteto lo dice, ¿no?, palmarum, también es exclusiva de palmeras, ¿no? En el Perú también se la ha visto bastante, casi siempre asociada a esta planta que les mencionaba, que se llama aguaje, ¿no? Aunque también a veces la hemos encontrado asociada a plantaciones de palma aceitera, ¿no? También le encanta crecer en esas palmeras. Muy bien, luego tenemos esta otra que se llama Vanilla appendiculata, ¿no?, que se caracteriza, entre otras cosas, porque los frutos, como pueden ver aquí a la izquierda, son erguidos, ¿no? Eso es muy interesante porque otras especies, o la mayoría, ¿no?, al menos las que he visto, tienen los frutos siempre pendulares, ¿no? En cambio esta tiene esta morfología muy peculiar en la que los frutos son erguidos, y las flores suelen ser de color blanquecino, amarillento, con muchas protuberancias aquí en la punta del labelo, ¿no? Vanilla appendiculata. Luego tenemos esta que todavía no tiene nombre, no sabemos qué es, ¿no? Se parece mucho a la anterior, a Vanilla appendiculata. Solamente hemos encontrado una planta, solamente con una flor, que es la que tienen aquí en la parte superior derecha.
Es más, la foto ni siquiera es muy buena, entonces no permite ver sus características. La flor se parece mucho a la anterior, Vanilla pendiculata, pero como pueden ver también ahí claramente, los frutos son diferentes, ¿no? En el caso de esta planta, los frutos son pendulares. En el caso de apendiculata, más bien eran frutos erguidos, ¿no? Luego tenemos esta otra, que también la tienen por allá en México, ¿no? Vanilla pompona. Por el momento, la que tenemos acá es una subespecie, ¿no? Vanilla pompona, subespecie grandiflora, justamente por sus flores bastante grandes, ¿no? Con una columna que puede sobrepasar los 7 centímetros de largo, ¿no? Bastante, bastante grande. Los frutos también son bastante grandes, ¿no? Casi parecen plátanos, ¿no? Vanilla pompona grandiflora. Luego tenemos a esta Vanilla odorata, que es la que les decía que en el Perú se encuentra casi en todos, o es la que tiene la mayor distribución en el país, ¿no? Vanilla odorata, muy fácil de identificar, también se encuentra allá en Centroamérica, ¿no? Se identifica fácilmente por estos márgenes de los lóbulos laterales que son bastante partidos, ¿no? Lacerados, y el labelo medio que tiene como un colchoncito ahí con unas papilas muy chiquititas, ¿no? Esa es Vanilla odorata. Luego tenemos otra aquí que se llama Vanilla Karen Christine, que es creo que un ejemplo perfecto de la distribución tan extraña que tiene este género, ¿no? De orquídeas a comparación de otros. Muchos géneros de orquídeas se restringen a una parte, a un continente o a una sección del continente, ¿no? Por ejemplo, podemos ver, no sé, ciertas especies de elefantes que son muy endémicas de los Andes, que no las encuentras en Centroamérica o viceversa, ¿no? Pero en el caso de vainilla es muy extraño, ¿no? Las especies parecen saltar de un continente, perdón, del lugar de Centroamérica para Sudamérica, ¿no? Y ese es el caso de Vanilla Karen Christine, que fue descrita para Costa Rica. La describieron en Costa Rica y hace no mucho la encontramos aquí en Perú también, y resulta que también está en Colombia y en otros países más, ¿no? Entonces es un muy buen ejemplo para ver cuán rara es la distribución de este género, ¿no? Entonces, Vanilla Karen Christine se parece un poco a odorata por sus hojas, que son bastante delgadas, lanceoladas, pero la flor es bastante distinta, tiene flores un poco más pequeñas y el ápice tiene un montón el ápice del labelo tiene un montón de tricomas, ¿no? Bastante, bastante complejos a comparación de odorata. Muy bien, y aquí, perdón, y aquí está Vanilla planifolia, ¿no? Entonces, esta es la que conoce el mundo, ¿no? Gracias al uso tradicional que tiene en México, ¿no? Y que empezó ahí. Esta es Vanilla planifolia, también la tenemos en el Perú, pero los registros que hemos encontrado vienen todos de pequeñas plantaciones que hay en el país, ¿no? No la hemos encontrado de manera silvestre. Entonces, es muy probable que esta planta, la presencia de esta planta en el Perú se deba sobre todo a la importación de plantones de, por ejemplo, de México, puede ser de otro país, ¿no? Pero de manera silvestre no está registrada para el país. Muy bien, luego tenemos otro grupito de vainillas muy interesantes, ¿no? Aquí tenemos a Vanilla Hosmani, que se caracteriza muy fácilmente de las otras vainillas porque al momento de revisar la parte externa de los sépalos y de los pétalos y del ovario, se pueden notar unas papilas muy conspicuas, muy vistosas, ¿sí? Eso no se ve en otras vainillas. Entonces, esa es una forma muy sencilla de identificar Vanilla Hosmani. Los sépalos son muy gruesos y cuando uno pasa su dedo o su mano por la superficie externa de los sépalos, va a notar que tiene unas papilas no sé, duras, ¿no? Entonces, ese es Vanilla Hosmani. Las flores son también amarillentas, anaranjadas, muy bonitas. Aquí tenemos otra foto, ¿no? Bastante interesante. Perdón. Luego tenemos a Vanilla cribiana, ¿no? Que también es muy parecido al caso de Vanilla Karen Christine, ¿no? Vanilla cribiana ha sido publicada de un material en México, ¿no? Es una planta mexicana que ha sido descrita en México, pero resulta que también está en Perú, también hace poco se registró para Brasil. Entonces, esta distribución tan extraña también se puede ver con esta especie, ¿no? Vanilla cribiana, que también pertenece a este grupo del anterior, Vanilla hosmani, con los sépalos también formando papilas, pero no tan gruesos como la anterior especie, ¿no? Muy bien, perdón, muy bien. Y ya para terminar, tenemos a estas tres especies que lo único que tengo para mostrarles, me van a disculpar, son estas ilustraciones y esa fotografía en blanco y negro, ¿no?
Y esto es porque se conoce muy poco de estas vainillas, de estas tres especies, ¿no? Vanilla ruisiana, amata, que es prácticamente, son prácticamente las dos especies con la que empecé esta charla, ¿no? Y va a ser también con la que termine, porque no se conoce casi nada de ellas. Es más, tenemos un lío ahí tratando de, yo y algunos colegas, entender realmente qué es Vanilla ruisiana amata, cuando Ruiz y Pavón y sus colaboradores en el siglo XVIII vinieron al Perú, les pasaron de todo, ¿no? Entonces, si alguna vez quieren leer algo, una novela de tragedia y frustración, pueden leer los diarios de Ruiz y Pavón, ¿no? A los pobres les pasó de todo, se quemaron gran parte de sus muestras, las especies que mandaban a Europa, todas las plantas, las semillas, muchas veces los barcos se hundían, se enfermaban, parte de la comisión inicial que fue a Perú terminó muriendo ahí en Perú por enfermedad, por vejez. Entonces es un milagro que ahora en el siglo XXI, ¿no? Ahora en el 2020, tengamos algún registro de las plantas que Ruiz y Pavón colectaron en esa época. Y este es el caso de ruisiana, Vanilla ruisiana y amata, de las cuales solamente se conoce el material original que colectaron ellas, que no tiene flores, y estas ilustraciones que podemos ver acá, ¿no? Lo más probable, no sé si eso les pase a ustedes, ¿no? No sé si concuerdan conmigo, pero lo más probable es que Vanilla mata, que es esta que tenemos aquí al centro, sea lo mismo que Vanilla pompona, ¿no? No sé si ven la similitud, ¿no? Se parece muchísimo a pompona, ¿no? Entonces es muy probable que Vanilla mata no sea más que Vanilla pompona, solo que con otro nombre, ¿no? Vanilla ruisiana sí es todo un misterio, ¿no? Así a lo lejos se parece un poquito a Vanilla odorata, ¿no? Pero si es que ven las hojas son mucho más anchas, ¿sí? Si es que ven el material original se darían cuenta, las hojas son mucho más anchas y las flores tienen como que ciertas diferencias, ¿no? Pero la verdad es que nadie sabe todavía qué realmente es Vanilla ruisiana, ¿no? Y para rematar todo esto, tenemos a esta tercera especie de la derecha, que es Vanilla beberbaueriana, ¿no? A quien Augusto Beberbauer, ¿no? Este alemán que vino a Perú a colectar plantas, colectara en el centro del país. Y lo que colectó Augusto Beberbauer fue esta plantita, ¿no? Que no tiene flores, lo único que tiene son botones florales, ¿no? Entonces no sabemos realmente cómo es la flor ya desarrollada de esta planta, entonces no sabemos cómo es realmente Vanilla beberbaueriana. Y para hacer esto más complicado, el material original que colectó este señor, ¿no? Augusto Beberbauer, lo depositó en un herbario que se llama el herbario de Berlín, que en la Segunda Guerra Mundial fue bombardeado. Entonces se perdieron todas las muestras y lo único que hay son fotografías en blanco y negro, que es lo que nosotros los taxónomos tratamos de interpretar. Entonces es un problema entender estas tres especies que todavía están en un enigma por el momento, ¿no? Muy bien, y hay otros registros también que todavía no se han podido confirmar, ¿no? Y es así que tenemos estas dos fotos, ¿no? Esta de la izquierda y esta del centro, que pertenece a la misma planta. Y no sé si eso les recuerda a una vainilla, ¿no? De seguro les recuerda mucho a esta que se llama vainilla trigonocarpa, ¿no? Que me parece que está en Colombia, no sé si está en Brasil también, no sé si llega a Centroamérica, me parece que sí, ya ustedes me comentarán. Pero se parece muchísimo, muchísimo a Trigonocarpa. Aquí a la derecha les puse unas imágenes de cómo luce la planta ya seca y aquí abajo en la parte inferior derecha cómo luce la flor, ¿no? Pero se identifica fácilmente porque el ápice de la hoja de esta especie es bastante acuminada, bastante puntiaguda, ¿no? Algo que no pasa con otras especies de vainilla. Entonces, lo cierto es que es muy probable que este registro que viene de la zona norte del Perú también sea Trigonocarpa. Si fuera así, sería la primera vez que se registra la planta en el Perú, pero estamos esperando flores. Todavía no hemos visto flores, que es lo que nos ayudaría a confirmar esta identificación, ¿no? Muy bien, entonces aquí les tengo una imagen, ¿no? General, un vistazo general de todas las vainillas o la mayoría de especies de vainilla que están en el Perú, ¿no? Las primeras que les mostré son estas de sépalos y pétalos verdes con labelo blanco, ¿no? Como Vanilla mexicana, Vanilla armoricensis, también faltaría poner ahí Vanilla metónica y Janesha. Luego están otras que son Vanilla bicolor, como esta de aquí, ¿no? Y Vanilla palmarum, esta amarilla.
Luego también les contaba un poquito sobre Vainilla apendiculata, que está por aquí. Y también las demás como Vanilla Hosmani. Esta también debería ser Hosmani, ese es un error. Vanilla Hosmani o Vanilla cribiana. Y también tenemos a Vanilla pompona grandiflora y Vanilla planifolia o dorata, entre otras más, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Entonces espero que este les haya dado un vistazo general de la diversidad de estas bonitas plantas en el Perú.